¿Qué tal? Buenas noches, amigos de América Latina, psicólogos, amigos de la psicología latinoamericana. Hoy es 8 de octubre de 2013, Día de la Psicología Latinoamericana. Desde hace 7 años, desde 2006, celebramos cada 8 de octubre el Día de la Psicología Latinoamericana, establecido en la Asamblea de 2006 de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, la ULAPSI. Vamos a comentar algunas cosas sobre este día, que no es solamente el día de los psicólogos latinoamericanos, no es solamente un día que lo pensamos como para celebrar, para darnos un abrazo, para que nos den regalos, sino es un día de reflexión, un día de replanteamiento, un día de recordar cosas y de proyectar cosas. Este día, el 8 de octubre, se eligió por ser el día en que se conmemora, desafortunadamente, el aniversario de Ernesto Che Guevara, de la muerte, del asesinato de Ernesto Che Guevara. Primero lo detuvieron vivo en Bolivia, él siendo un guerrillero, después de haber estado triunfando en Cuba junto con Fidel, se fue pocos años después a luchar por la liberación de Bolivia con su vocación latinoamericana que lo caracterizaba, con su rebeldía, con su lucha contra la injusticia, y estaba en Bolivia, donde él pensaba que era el lugar más adecuado para intentar una nueva revolución que contribuyera a la liberación latinoamericana, y luchó ahí durante varios meses hasta que lo detuvieron el 8 de octubre de ese año 1967, y sin que hubiera necesidad decidieron ejecutarlo. Hace de esto 46 años, 1967. ¿Por qué elegimos ese día como celebración del Día de la Psicología Latinoamericana? Bueno, quienes participamos en esa asamblea en 2006 en la ULAPSI, consideramos que el Che Guevara era el símbolo más importante de América Latina en los últimos 50, 60 años, un símbolo de una gran generosidad, de un gran sentido de comunidad, un gran sentido latinoamericano, y que también representaba este sentimiento latinoamericano de rebeldía, de búsqueda de la independencia de las Américas Latinas, de América Latina, los diferentes países, que él luchó y que dio su vida, su tiempo, su esfuerzo por reivindicar a los pueblos latinoamericanos. Entonces, consideramos que la psicología latinoamericana debe recuperar esa vocación generosa, esa entrega del Che Guevara y esa rebeldía para no aceptar el sometimiento al que pues en el que hemos estado ya durante más de 500 años, desde que fue este territorio invadido por España y después por Portugal, pero que generó un mestizaje del cual somos herederos, en el que la parte de las culturas prehispánicas y se fundió en esa invasión con las culturas occidentales que representaban en esa época España y Portugal, y dio lugar a esto que caracteriza a América Latina, que es el mestizaje. Entonces, la psicología latinoamericana es importante que valore su significado, que deje de recuperar o de retomar simplemente las cosas que se producen por grandes autores de la psicología en Europa, en Norteamérica y en Asia, que contienen una óptica, una perspectiva de la vida, una lógica de lo que debe ser y lo que no debe ser, que generalmente no coincide mucho con las realidades que tenemos en América Latina, como ya lo han hecho ver otros colegas en décadas anteriores, especialmente Ignacio Martín Baró, del que debemos tomar mucho del ejemplo de compromiso social que tuvo con los pueblos latinoamericanos. Y la psicología en América Latina pues nace desde el siglo XIX y en el siglo XX bajo la influencia de grandes autores europeos. Pues sabemos todo lo que implicó la tradición
freudiana, el psicoanálisis, que sigue teniendo vigencia, y luego el conductismo y el humanismo de Rogers, y el conductismo de Skinner y Pavlov, y después la Gestalt, y el sistémico, el enfoque sistémico, y Piaget y Vygotsky, pero poco hemos abrevado de los conceptos del pensamiento latinoamericano hasta ahora. ¿Qué nos puede decir pensadores de todas las épocas, verdad? Como desde Simón Bolívar, Morelos, Benito Juárez, los hermanos Flores Magón, y tantos otros pensadores que hemos tenido. En particular en México tenemos un pensador muy importante que se llamó José Vasconcelos a principios del siglo XX, que él habló ya de la importancia histórica, filosófica, humana que tiene el mestizaje latinoamericano, y él concibió a la América Latina y al mestizaje como la raza cósmica, como la raza de bronce, aquella bajo el planteamiento de que la fusión entre diferentes razas y diferentes culturas era una oportunidad, un enriquecimiento, contrariamente a lo que ha ocurrido, de que pareciera que América Latina está supeditada a la riqueza y al poder de los, sobre todo de los anglosajones, de los europeos y de los norteamericanos. América Latina, piensa Vasconcelos, es como también Antenor en Portugal, y también antes José Rodó en Uruguay, y José Martí desde luego en Cuba. Pensaron en una América Latina libre, independiente, y además, sobre todo, lo que me interesa destacar, prometedora, que esa es una de las contribuciones muy importantes de Vasconcelos. Vasconcelos pensaba que el mundo que a él le tocó vivir, principios del siglo XX, y que sigue vigente hasta principios del siglo XXI, prevalece el enfoque tecnológico, el enfoque técnico que es propio de los pueblos anglosajones, sobre todo de los pueblos del norte del planeta, porque ellos, en función de los climas difíciles que han tenido que afrontar, pues han desarrollado una gran capacidad técnica, una gran capacidad tecnológica. Pero en esa gran capacidad técnica y tecnológica, esa sistematicidad parece haberlos orientado, inclinado a disminuir, por ejemplo, su sensibilidad social. Entonces dominan el planeta con un enfoque economicista, con la idea de que la riqueza material es lo más importante, y pierden de vista algo que en América Latina sigue siendo vigente, que es la parte afectiva. Por eso Vasconcelos pensaba que estábamos en la era técnica y que viene una nueva era que todavía no acaba de alumbrar, que es lo que Vasconcelos le llama directamente sociedad del amor, y yo, coincidiendo con él sin haber tenido antes esta referencia, le llamo sociedad del afecto, y en la cual América Latina es la fuente principal de afectividad. Los yacimientos principales de afectividad del mundo están en América Latina, porque están implicados en nuestro mestizaje cultural, en nuestro mestizaje racial inclusive, puesto que el mestizaje implica el diálogo, la incorporación de valores disímbolos, de diferentes perspectivas biológicas y desde luego ideológicas, sociales. Implica la receptividad que ha sido característica de América Latina, ahora que hubo algo de expresiones xenofóbicas en contra de los latinoamericanos, porque en Europa hay mucha emigración ahora de América Latina, y que ellos ya no quieren que lleguen latinoamericanos a Europa, cuando nosotros los hemos recibido siempre de manera generosa, siempre desde la conquista. La conquista fue posible tanto en Perú como en México por la generosidad de los pueblos originarios que vivían en América Latina. Entonces, nuestra actitud esencial de América Latina ha sido la receptividad, el diálogo, el vínculo, el sentido de comunidad, el sentido cósmico, y eso se resume en lo que Vasconcelos llama esto de la sociedad del amor, donde lo que le hace falta a la siguiente etapa de la humanidad tiene que ser aquella en la que cada persona sienta como propio el bienestar de los demás y el malestar de los demás también. Pero también para mí es importante subrayar lo inverso, en que los demás, las instituciones, la sociedad, sienta como algo propio lo que le pasa a cada persona. Y a eso es lo que en síntesis le llamo yo sociedad del afecto.
Imaginemos un gran desarrollo tecnológico, pero combinado con estas posibilidades afectivas. Y eso es lo que podemos nosotros como latinoamericanos legar a la comunidad mundial, no solamente a América Latina, pero necesitamos reivindicarnos, independizarnos, dejar de estar sometidos a los pensamientos centrados en la economía que caracterizan al mundo actual. Vasconcelos piensa en una tercera etapa que pues parece un poco más lejana que la sociedad del afecto. Él piensa en que llegará el momento en que el mundo esté constituido, la humanidad, como una sociedad estética, donde el gusto, lo bello, lo agradable, sea la esencia que prevalezca, que predomine en la comunidad, donde ya no haya necesidades de tipo material, una superabundancia, haya una empatía esencial con los demás, y entonces sobre la empatía esencial con los demás podemos pensar en esta tercera etapa que por ahora pues es muy lejana, pero vale la pena mencionarla. Entonces, hay una tradición en América Latina que va en este pensamiento, que pasa por Vasconcelos, sigue por Paulo Freire, sigue por otros pensadores que llegan, pues obviamente al Che Guevara mismo, a Falsborda ahora, a Enrique Dussel, al propio Ignacio Martín Baró, y que es esta idea del compromiso social, el vínculo con la comunidad, sigue estando ahí, pero hasta ahora no hemos podido todavía darle la suficiente fuerza como para ya lograr que predomine en América Latina y que esto signifique la emancipación, y con eso, imagínense que América Latina logra su emancipación, pues eso cambia la geopolítica, no solamente cambia América Latina, cambia el mundo, porque muchos de los países poderosos pueden ser así dominantes y invadir países y tener gran capacidad militar, gracias a que absorben las riquezas, los recursos naturales que hay en abundancia en países latinoamericanos y en otros países africanos, asiáticos también, que están sometidos, pero que América Latina es uno de los países una de las regiones, con mayor biodiversidad, con mayor cantidad de recursos naturales. Realmente, como decimos en México, lo único que falta es que la parte psicológica funcione y embone con esta gran potencialidad que ha resistido más de 500 años de explotación, de barbarie, de extracción de las riquezas naturales, y seguimos teniendo todavía una gran cantidad de recursos naturales que aparentemente están a punto de acabarse. El petróleo ya no tarda en extinguirse, y sin embargo todavía después de 500 años América Latina es una promesa natural, y la gente también, hay una nobleza de la gente, pero que no hemos sabido organizar, que no hemos sabido consolidar todavía, y los psicólogos latinoamericanos ahí tenemos una gran responsabilidad hacia adelante, una gran posibilidad de hacer nuestros propios conceptos, de quitar el coloniaje cultural, el coloniaje científico, de empezar a pensar por nosotros mismos y dialogar con los grandes autores. Por ejemplo, en los años 80, a principios de los años 80, estaba muy de moda Piaget en México y en América Latina. Una investigación que hicimos, encontramos que los alumnos de quinto semestre de la carrera de psicología no correspondían a lo que Piaget dice que son las operaciones formales, que en Francia y en Ginebra, pues a los 12, 13 años los niños, a los 16 años ya las tienen consolidadas. Y aquí en México los alumnos de psicología de quinto semestre, 20, 21, 22 años, no tenían operaciones formales. Ellos mismos que estaban haciendo las réplicas de los experimentos de Piaget se sentían pues como si estuvieran mal en su desarrollo por no corresponder a lo que Piaget establecía en su teoría. Entonces investigamos con ingenieros de la misma Universidad Nacional, y los ingenieros en una proporción mayoritaria sí tenían las operaciones formales que establecía Piaget. Había un porcentaje mayor del 30% que tampoco las tenía, pero un 66 y fracción por ciento sí las tenía. Entonces los psicólogos parecía que eran menos inteligentes, de acuerdo a Piaget, que los ingenieros. Entonces se nos ocurrió hacer un cuestionario abierto de preguntas sobre arte, sobre sociedad, sobre cultura, sobre situación política y social del momento, y nos encontramos una sorpresa. Quienes habían salido muy altos en operaciones formales daban respuestas, no todos desde luego, pero una proporción significativa, daban respuestas relativamente simples, estereotipadas a los problemas sociales o acerca del arte, mientras que esos psicólogos que habían
parecido, que no tenían operaciones formales y que se sentían muy limitados, a la hora de preguntarles cuestiones de tipo social, artístico, etcétera, daban explicaciones mucho más amplias, profundas, documentadas, con mayor sentido que la que sus contrapartes, que parecían mucho más técnicos. Entonces, pues, llegamos a la conclusión de que Piaget encontró un cierto tipo de inteligencia, la inteligencia lógica, pero que hay otros tipos de inteligencia, como dice Gardner, en especial esta inteligencia afectiva, esta inteligencia intuitiva, esta capacidad para mezclar, para combinar diferentes aspectos, y que es propia de los pueblos latinoamericanos, porque estamos acostumbrados a vivir, como dice precisamente el nieto del Che Guevara, en situaciones muy complejas, muy inesperadas, cambios muy bruscos, y entonces hemos aprendido a cosas que para otras culturas que son dominantes no está vigente, ellos esperan algo todo previsto, todo programado, todo técnico, y si no saben cómo resolver, digamos en términos generales, situaciones que no tienen ellos el manual, el control de lo que tendría que ser, y nosotros tenemos el ingenio. Pero lo que se trataría entonces sería buscar la combinación de esta capacidad, de este ingenio, de esta intuición que es propia de los pueblos latinoamericanos, con la sistematicidad que también se requiere para una consolidación de una nueva era en América Latina y en el mundo. Entonces, en esto hemos estado abrevando los psicólogos. Desde los años 60 se empieza a hablar de la importancia de la independencia de las ciencias, y en particular de la psicología latinoamericana. En los años 70, en los años 80, Fernando González Rey, Maritza Montero, Bernardo Jiménez, otros colegas también de Bolivia, de Uruguay, han estado pensando en desarrollar una ciencia o un abanico de la ciencia psicológica en América Latina, como en otras disciplinas, en la sociología, Teotonio dos Santos, y en la filosofía, ¿no? También hay muchas iniciativas de un pensamiento independiente en América Latina. Entonces, en eso hemos estado trabajando, y yo les quiero hablar sobre todo en esta ocasión pues de la última de las etapas más recientes, que surgen pues entre el 97 y el año 2000. Hay una nueva etapa en la psicología latinoamericana que llega hasta nuestros días, ¿no? En el 97 surge el Mercosur, y a través del Mercosur empiezan a entrar en contacto psicólogos de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, de Chile, algunos de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia. Y ellos empiezan a pensar en una psicología o en vincularse dentro del Mercosur, y tienen una idea, con Brasil también, perdón, de que pudiera haber una psicología o un planteamiento psicológico latinoamericano a través de lo que ellos ya nombraban en esa época la ULAPSI, la Unión Latinoamericana de Psicología. Y nosotros en México, por nuestra parte, estábamos ya desarrollando desde 1990, desarrollamos el primer congreso, 89-90, el primer congreso al encuentro de la psicología mexicana. Todavía en Iztacala, donde yo trabajo hasta la fecha, estaba muy predominante el conductismo, y decían que si el encuentro de la psicología mexicana significaba una especie de recurrir a las etapas o al lenguaje náhuatl, ¿no? Psicologitzin experimentoatl, me dijo una persona que si se iba a llamar, o si íbamos a hablar de eso, como una especie de burla, de qué será eso de la psicología mexicana, y la idea de que la psicología es universal. Se habla de que la psicología no tiene fronteras. Bueno, no tiene fronteras porque la ciencia es para dialogar, es para exponerse. Pero por supuesto que lo que Piaget encontró en Francia y en Ginebra, él pretendió que era para todos los niños y todas las sociedades, como Freud pensó que el complejo de Edipo y la familia y los problemas que se tenían en su época eran universales, y así Gesell pensó que todos los niños se desarrollaban igual, y hasta Vygotsky también, a pesar de que él habla de la cultura, pero él pensaba que había ciertos tipos de cultura y todos los niños dentro de una cultura desarrollados igual. Entonces empezamos a ver que era necesario pues a trabajar en contra de la colonialidad y empezar a construir una psicología latinoamericana, y empezamos en México. Se desarrollaron 4 congresos antes de hacer el encuentro con Brasil, con Argentina.
Se realizaron 4 congresos al encuentro de psicología mexicana, y en el primer congreso que se nos ocurrió en el año 2000, primer congreso latinoamericano de alternativas en psicología, fue en el año 2000 en Guanajuato. Invitamos ahí a amigos de Brasil, en especial a través de Fernando González Rey y sobre todo de su esposa Albertina Mitjans. Entramos en contacto con Marcos Ferreira, con Ana Bock, Marcos Vinicius, con Odair Furtado de Brasil, y pues por lo menos ya estaba Cuba, estaba Brasil, estaba México, y ahí hablamos de la posibilidad de generar un proyecto continental latinoamericano. Entonces ya nos invitaron a Brasil, fuimos algunos psicólogos de México a Brasil, luego a Uruguay, y nos reunimos en el 2001 en el Congreso de la SIP, la Sociedad Interamericana de Psicología. Hicimos una reunión en Chile para crear la Unión Latinoamericana de Psicología, que luego ahora se llama Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, la ULAPSI. Y de Chile salió la convocatoria para nuestro Congreso de AMAPSI en el 2002 en Puebla, en México, en finales de noviembre, entre el 23 de noviembre, se constituyó la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, integrando organizaciones de psicólogos de 12 países. Revisamos el estatuto, hicimos nuestros principios y se estableció lo que hoy se conoce como la Declaración de Puebla. Se las recomiendo leer, está en la página de ULAPSI, ulapsi.org. Vean los principios, vean los conceptos de la Declaración de Puebla. Y empezamos a trabajar, se empezaron a hacer grupos de trabajo, se creó la revista desde antes de que naciera la ULAPSI. Se creó la revista, la planeamos con Alma Herrera cuando íbamos hacia Uruguay a una de las reuniones en el 2001. Estuvimos con Alma Herrera trabajando en el aeropuerto de Dallas porque había que hacer escala en Estados Unidos para ir a Uruguay. Entonces ahí estuvimos como 8 horas y estuvimos trabajando todo el documento, el proyecto a mano, que lo llevábamos computadora, el proyecto de la revista Psicología para América Latina. Y se las presentamos, llegamos a Uruguay, a Montevideo, y luego fuimos a un a un centro de internet a que nos prestaran una computadora, la pasamos en limpio, fotocopias, y la presentamos al grupo que ya estaba ahí de Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay. Les pareció bien. Argentina, estaba ahí Mario Molina, y les pareció muy bien, y entonces empezamos a trabajar la revista. Y antes de la constitución de la ULAPSI, que fue en noviembre de 2002, ya había aparecido el número 0 de la revista Psicología para América Latina, que apareció en agosto de 2002. Ustedes la pueden consultar, psicolatina.org es su dirección. Ahí hay 21 números que salieron entre 2002 y 2011. Perdón, 2002 y 2011 salieron 21 números de esta revista. Ahora ya emigró, ya tiene otra dirección, revista psicolatina.org, y es dirigida actualmente por Raúl Rocha, pero hay una gran cantidad de materiales que recomendamos leer. Imagínense que cada número, ahorita va en el número 24, y hay en cada número un promedio de 10, 15 artículos de colegas latinoamericanos escribiendo con esta visión de psicología independiente, descolonizada. Entonces hay mucho material para que los alumnos, para que los estudiantes y los profesionales de la psicología pues puedan ahí profundizar. Y así hicimos los grupos de trabajo. Cuando yo fui secretario ejecutivo entre 2007 y 2009, se formaron 13, 14 grupos de trabajo temáticos, desde psicología de la migración, que es uno de los temas importantes en América Latina, psicología de la familia, psicología educativa, orientación educativa, psicología del envejecimiento, psicología jurídica, psicología organizacional, psicología para las adicciones, psicología política, psicología de derechos humanos. También el tema del suicidio fue otro de los temas que fueron parte de los grupos que se formaron, y hay grupos que unos más consolidados y otros menos, pero hay ya una conexión entre colegas que en diferentes partes de América Latina, en varios países, están trabajando temas similares con esta visión de descolonización intelectual de América Latina y de la psicología latinoamericana. Después se han formado algunos otros grupos, y hay algunos que han producido eventos, hemos producido algunos libros ya, y así nos hemos ido desarrollando en América Latina. Hemos hecho varios congresos de ULAPSI. En el
mayo de 2014 en Guatemala, en la antigua Guatemala. Es el 5º Congreso ya de la ULAPSI. El primero fue en Brasil, el primero en 2005 en Brasil, el segundo en 2007 fue en Cuba, el tercero en México, en la UAM Xochimilco, el cuarto fue en Montevideo y el quinto va a ser en Guatemala. Aquí en México se discutió algo que me parece importante comentarles sobre la posibilidad de que no solamente organizaciones de psicólogos, sino también escuelas de psicología, facultades de psicología, posgrados de psicología o universidades se integraran a este gran proyecto integrador latinoamericano de la psicología latinoamericana. Sin embargo, no, la Asamblea de ULAPSI no lo aprobó. Consideraron que era preferible, y así lo hemos hecho, que hubiera una asociación por separado, dado que decían, con los argumentos eran que las organizaciones de psicólogos son totalmente independientes, mientras que las instituciones, las facultades de psicología, a veces están, o muchas veces están apegadas a lineamientos institucionales que no necesariamente buscan la liberación de América Latina. Pero había muchas universidades, varias universidades que estaban queriendo entrar a la ULAPSI y que querían contribuir a ese proyecto. Entonces, en fin, el caso es que el argumento que decíamos, quienes decíamos que sí, pues que todos los que quieran esto se articulen. Pero bueno, no se aprobó, entonces hubo una parte de quienes estábamos trabajando en eso que nos dimos a la tarea de crear otra gran institución latinoamericana en psicología que ha sido o que es la ALFEPSI, la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, la cual nace el 20 de mayo de 2011, hace poco más de 2 años, y la ALFEPSI pues ha nacido con un gran empuje, ¿verdad? Ya tenemos revista, Integración Académica en Psicología en América Latina, que la dirige el doctor Manuel Calviño de Cuba, y que ya está por aparecer su número 4. También su dirección es integración, sin acento, integración-académica.org, y ahí ustedes pueden ver ya varios artículos que están sobre todo orientados a temáticas relacionadas con la enseñanza de la psicología, con la formación de psicólogos, y que obviamente estamos enlazando ALFEPSI con ULAPSI. Somos 2 instituciones hermanas. ALFEPSI pertenece a ULAPSI, de hecho. Actualmente yo soy el presidente de ALFEPSI, y hemos estado al pendiente y vinculados con todo el proyecto ULAPSI. Somos 2 organizaciones hermanas vinculadas que trabajan conjuntamente. Y dentro de ALFEPSI pues hemos hecho también algunas cosas interesantes, porque además de la revista tenemos un boletín, que es el boletín ALFEPSICO, que también dirige el doctor Calviño, y que lo publicamos cada 4 meses, y ahí se narran las cosas que estamos haciendo, los libros que se van publicando. Se está haciendo un catálogo de libros latinoamericano. También se narran los eventos, no solamente los eventos directamente de ALFEPSI, sino todos los eventos de América Latina relacionados con psicología y sobre todo que pretendan contribuir a la independencia, también van ahí en el ALFEPSICO. El catálogo de los libros, queremos tener un catálogo con todos los libros que se están publicando, que se han publicado en América Latina, dónde se pueden conseguir, cuánto valen, etcétera. Tenemos una biblioteca virtual, y como ven ahora, si me están viendo en este momento, estamos transmitiendo a través de televisión ALFEPSI en este momento en vivo, y después a través de videos que se van acumulando, y que hay ya varios videos dentro de la página de alfepsi.org. En fin, que estamos trabajando, estamos promoviendo convenios entre las universidades para favorecer la movilidad de docentes, de investigadores, de estudiantes que puedan estar haciendo pasantías, estancias en otras universidades, para que haya esta especie de diálogo, para que haya un conocimiento, acercamiento entre los latinoamericanos, y que vayamos promoviendo pues el intercambio de conceptos, de técnicas, de metodologías, etcétera. También estamos pensando ya en hacer diplomados internacionales avalados por varias instituciones. Tenemos un proyecto muy importante que se está discutiendo si es acreditación o reconocimiento de facultades y escuelas y posgrados de América Latina por parte de ALFEPSI, un reconocimiento o acreditación internacional que haga que vamos a acreditar, pues a quién vamos a acreditar. No vamos a caer, digamos, en los modelos clásicos llamados neoliberales, donde lo que simplemente son cuantitativos y no importa realmente el sentido, la vocación de compromiso social
de las facultades. Nosotros queremos darle otro enfoque, ¿verdad? Como es al FEPSI. Priorizar el compromiso social de las facultades, priorizar que se lea bibliografía latinoamericana, no pura bibliografía latinoamericana. Entendemos que es importante que se lea todos los psicólogos de todo el mundo, pero que un porcentaje significativo sea de literatura psicológica latinoamericana, de origen latinoamericano, porque si no se da ese coloniaje, ¿verdad? Entonces necesitamos que haya lectura de ambas, de todas las partes, prioritariamente de América Latina, para que haya esta especie de compromiso social de identidad latinoamericana. Entonces, estos criterios de intercambio con otras instituciones en América Latina, de vinculación, de compromiso con este proyecto, van a ser las cosas que vamos a valorar, ya sea en el reconocimiento o en la acreditación al FEPSI, para decir, esta institución la recomendamos, es una institución seria, es una institución con compromiso social latinoamericano, que está haciendo las cosas muy bien. Y ya está el proyecto, lo vamos a discutir en la asamblea de Alfepsi, que es la primera sesión ordinaria de la asamblea de Alfepsi, que se va a realizar próximamente el 25 de este mes, octubre, en la Universidad del Biobío en Chile, en Concepción, la ciudad de Concepción, en Chile, en el marco del segundo congreso de Alfepsi, que va a ser precisamente ahí, del 23 al 26 de octubre. Ya estamos en la víspera, ojalá se animen, si no todavía están pensando en asistir, todavía estamos a tiempo, pueden inscribirse, vamos ya unas semanas, yo voy a ir para allá, y allá nos vamos a ver y nos vamos a encontrar y vamos a ver, a replantear todo esto, nuestros estatutos, nuestros objetivos. Se va a elegir a una nueva mesa coordinadora de Alfepsi. En fin, lo que yo quería reflejar con esta narración que estoy por terminar es todo este trabajo que estamos haciendo y que queremos invitar a todos los psicólogos, a los estudiantes de psicología, a los investigadores, a los profesionales de la psicología, a las instituciones formadoras de psicólogos, a las organizaciones de psicólogos, pues que compaginemos, que combinemos, y que si ahora tenemos ya el vínculo entre 15 países, y en el caso de Alfepsi son 70 facultades, 70 instituciones formadoras de psicólogos. En el caso de ULAPSI hay como más de 60 organizaciones de psicólogos. En Alfepsi tenemos más de 150 psicólogos. Entonces, combinar todo esto, organizarlo, sistematizarlo, porque la psicología está, en mi concepto, está llamada a tener un papel fundamental en América Latina, en el cambio social, en la salud. Estamos también estamos ya trabajando sobre un manual alternativo al DSM, un manual latinoamericano de salud psicológica y enfermedad psicológica, porque tenemos una gran responsabilidad en promover la salud en nuestros países. Ver como enfermedad la corrupción, la enfermedad psicológica es la corrupción, ver como enfermedad el abuso, ver como enfermedad la violencia. Los criminales son personas enfermas que tuvieron alteraciones en su infancia, que no tuvieron una buena sensibilización por parte de su madre, de su padre, de sus hermanos, que no cuentan con un grupo primario que los haya orientado, que no fueron bien atendidos en la escuela. Entonces queremos modificar esta comunidad, y darle a América Latina la grandiosidad que está a su alcance, con un poquito de organización, un poquito de unidad entre todos los latinoamericanos. Podemos realmente darle un giro a la vida de los pueblos latinoamericanos, con los cuales es nuestro compromiso social. Y si cambia América Latina, podemos proyectar todo esto sobre el mundo. Y podemos abrir, como diría la Vasconcelos y como digo yo, la sociedad del afecto, la sociedad amorosa, en la que, repito, cada quien vea en los demás su propio bienestar y su propio malestar. Y que todos veamos en cada persona su implicación para el bienestar o el malestar de todos. Entonces, les mando un abrazo a todos los psicólogos en América Latina, a todas las personas que nos estén viendo, en especial a los psicólogos, porque también es el Día de la Psicología Latinoamericana, y ojalá que en estos días, por cierto, en Colombia, el doctor Edgar Barrero, quien ha estado un poco delicado de salud, están organizando la celebración de este año de la psicología latinoamericana, solamente que ellos lo van a hacer el próximo 12, el día sábado, aprovechando que es sábado. Entonces les quiero mandar un saludo muy especial, un abrazo, en especial esperando que Edgar ya esté bien de salud. No pudo estar en un congreso que tuvimos la semana pasada por problemas de salud, pero espero que ya esté muy bien y que salga súper bien el evento del sábado,
y que sigamos compartiendo esta vocación latinoamericana, esta receptividad, este diálogo fructífero para que América Latina logre en cuestión de años, quizá décadas, remontar estos lamentables más de 500 años de sometimiento. Esperamos contar con tu contribución. Es importante que te incorpores, te esperamos. Bueno, pues eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Saludos.